Y quisiera que comenzáramos hablando del porcentaje de venezolanos que está pensando en esa alternativa y sobre todo cómo ha cambiado el país destino que antes era Estados Unidos. Sí, probablemente ese sea el dato más relevante de esta encuesta. Nosotros hacemos encuestas cada 2 meses. Amigos, estamos iniciando la transmisión del día de hoy. Estamos iniciando con el tema, ¿no?, del porcentaje de los venezolanos y cómo ha cambiado su destino. Hemos escuchado en veces pasadas que los venezolanos ya no estaban prefiriendo ir a Estados Unidos, sino que a un país europeo, ¿no? En este caso a España, y más en específico, que es a donde más llegan, es Madrid. Ahora, iniciando este programa, no olviden darle a me gusta, comentar qué les está pareciendo las noticias a medida que van saliendo. Compártanlo también con sus familiares y amistades para que no se pierdan de este programa. Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Ya saben que eso me ayudaría mucho y me motiva todos los días a seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora sí, amigos, continuemos. Esta es la más reciente, la hicimos entre el 25 y el 30 de enero, y la comparación con la de noviembre es impresionante sobre los países de destino. Comencemos por la proporción de venezolanos que quiere irse. No ha variado mucho en el último año y medio, tiene por supuesto su tendencia al alza. Levemente después del 28 de julio, pero no es algo que digamos que rompió la tendencia histórica observada en los últimos 3 años probablemente, y llega a enero con 18% de la población con intención de irse del país. Ahí hay que hacer digamos, un matiz entre quienes ya tienen planes de irse del país, que es un 6%. Cuando hablamos de planes, gente que o tenía el tema de TPS o tenía ya un trabajo o pasajes comprados, etcétera. Ya un plan ya de salida. Hasta quienes dicen quiero irme del país aunque aún no tengo un plan. Eso suma 18%. Ese 18% le preguntamos, bueno, ¿cuál sería el país destino al que usted se iría, ¿no? Entonces, allí en pantalla ven la gráfica en donde Estados Unidos, que es la línea roja, cayó de 27% en noviembre a 11% en el mes de enero. La toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado. Es increíble cómo es que Estados Unidos ha bajado, ¿no?, de ser el destino favorito, todo por esto de Donald Trump, ¿no?, que está deportando. Y es que tendría sentido, ¿no? Las personas no quieren ir ya a Estados Unidos porque simplemente los van a deportar y sus esfuerzos serían pues en vano, ¿no? Entonces lo mejor para ellos sería ir a un país distinto. Continuemos. 10 de enero es el punto culminante de una conspiración de los poderes públicos controlados por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, contra las legítimas aspiraciones de cambio del pueblo venezolano, que rechaza su gestión antiobrera, antipopular y profundamente antidemocrática. De manera ilegal e inconstitucional, Maduro asumió un gobierno de facto, sin que el Consejo Nacional Electoral presentara los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio, desagregados por mesa de votación, tal y como establecen las leyes venezolanas. 2. Tras haber perdido el respaldo popular, la cúpula corrupta que hoy controla el aparato estatal ha desatado una represión sin precedentes en la historia reciente contra los sectores populares, cuyo saldo ha sido la detención arbitraria de cientos de trabajadores y jóvenes, muchos de ellos secuestrados a las puertas de sus hogares y de sus centros de trabajo, que hoy son víctimas de violaciones a sus derechos más elementales. Entonces, ¿qué sucede? La proporción de venezolanos que quiere irse no ha cambiado. Entonces, la gente que se iba a Estados Unidos, ¿hacia dónde está apuntando ahora? Bueno, básicamente hacia España, Colombia y Brasil. Colombia y Brasil, sobre todo Colombia, era un país que ya estaba dejando de ser atractivo para la migración venezolana, y ahora, después de este cambio abrupto de la política migratoria de Estados Unidos, probablemente por eso es la principal razón que los venezolanos ahora están apuntando a destinos diferentes a Estados Unidos. Por supuesto, una proporción todavía sigue
apostando a Estados Unidos. Ahora está de primero cae al cuarto lugar, pero bueno, se apuesta más a España, a Colombia y a Brasil. Y hay una cosa interesante, además de señalar, es que Colombia y Brasil son los destinos favoritos, sobre todo de los estratos más bajos, ¿no? Quien tiene un poco más de posibilidad está apuntando sobre todo a España, Marjorie. Actualmente, una de sus principales figuras, Es un detalle interesante, ¿no? El saber que, pues, las personas que, como mencionas, estratos un poco más bajos, prefieren irse cerca nomás, ¿no? En América Latina, que es Colombia, países así que están a sus alrededores. Pero de preferencia, como menciona, Colombia, ¿no? Según la estadística. Y bueno, en general, lo que apunta la mayoría es España, actualmente. Ya sabemos que en el pasado fue Estados Unidos, pero actualmente es España, ¿no? ex candidato presidencial Enrique Márquez permanece secuestrado e incomunicado sin explicación jurídica alguna. Además, los dirigentes María Alejandra Díaz y Juan Barreto son asediados por grupos policiales y parapoliciales, a la vez que, junto al secretario general del PCB, Óscar Figuera, se les intenta vincular con factores de extrema derecha a través de burdas operaciones de propaganda orquestadas por los instrumentos de manipulación del gobierno PSUV. 4. La campaña anticomunista de la cúpula del PSUV tuvo su hito más importante con el asalto judicial contra el PCB en 2023 y la entrega de su tarjeta electoral a un puñado de mercenarios al servicio de Nicolás Maduro. Con ello, emulando al betancurismo, no solo se ha privado a la izquierda venezolana de concurrir a procesos electorales, sino que se ha comprobado el pacto que las élites burguesas del gobierno mantienen con los sectores más reaccionarios de la oposición para sostener la falsa polarización que ha conducido al país hasta esta catastrófica encrucijada. Sí, Ricardo, antes quizás los migrantes tenían más oportunidades de trabajo. Ahora que hay tanta competencia, quisiera saber cuál es tu percepción sobre cuáles son las facilidades que se les puede brindar en esos países a los migrantes cuando se están iniciando, que considero que es la etapa más dura. Y bueno, yo creo que esto depende de varios factores, ¿no? La primera es probablemente la capacidad que tiene el país receptor de absorber esta mano de obra, estas capacidades, sobre todo en el campo laboral de distintas, ya sea de distintas áreas, ¿no? Que venga el migrante. Y esto además está muy relacionado, esto está estudiado con el tema xenofobia. El tema de la xenofobia, además de ser una cuestión cultural también, tiene todo el elemento del mercado laboral. En la medida que el migrante desplace, no solo el venezolano, desplaza al local, y sobre todo porque hace trabajos que no quiere o no suele hacer el local, o porque, bueno, su mano de obra es más competitiva, entonces empieza este tipo de fenómenos. En la medida que, bueno, como fue Venezuela en los años 80, 90, 70, quizá, en donde había una capacidad de crecimiento y de absorción de la mano de obra, y aquí vinieron muchos colombianos, peruanos, etcétera, y salvo casos aislados, no era común el tema de la xenofobia. Entonces, ese es un primer elemento, lo que es la capacidad de absorción del mercado laboral por parte de la economía receptora, y la otra es, por supuesto, las facilidades que tenga cada uno de los estados receptores. En este caso, España, por ejemplo, no nos exige visa. Hay un tema después de 3 años en España se puede optar a la ciudadanía, entre otros factores que pues son ventajosos, además del idioma, por supuesto. En este contexto, en el que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha sido derogada, de ausencia de garantías y de transparencia electoral, de condicionamientos y normas arbitrarias para obstaculizar la participación política y de auge del autoritarismo y de la represión, el 15 Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, haciendo uso de su independencia
como partido de la clase obrera y del pueblo trabajador de la ciudad y del campo, ha resuelto no participar en las elecciones a gobernaciones, consejos legislativos y Asamblea Nacional previstas para el 27 de abril. El PSB ratifica su llamado a las fuerzas revolucionarias, populares y genuinamente democráticas, independientemente de la táctica adoptada en esta coyuntura electoral, a unirnos en una amplia alianza para luchar por la recuperación de los derechos políticos, económicos y sociales que han sido arrebatados, así como para hacer frente a las salidas injerencistas con las que un sector de la derecha proimperialista intenta hacerle creer al país que solucionará esta aguda crisis de legitimidad. No sé si esta variable la abordaron en el informe o en la encuesta, pero ¿han analizado a los venezolanos que están ya decididos en emigrar todos estos desafíos que se les presentaría en estos países receptores? No, porque fíjate, la encuesta es sobre todo un instrumento cuantitativo que te... Es, creo, algo importante de analizar el hecho de las dificultades que se le pueden presentar, ¿no? Para ir hacia España, ¿no? O Europa, países europeos, que es el destino que los venezolanos están pensando en tomar para, pues, mejorar su situación, ¿no? Creo que uno de los principales motivos o de las principales dificultades que podrían tener es el tema económico. Bien sabemos que un viaje hacia Europa no es algo barato, ¿no? Y pues llegar allá tampoco no es sencillo, no es como acá en Estados Unidos, que se puede cruzar la frontera por tierra, claro, de manera ilegal, ¿no? Sin embargo, para ir a Europa tienes que tomar un avión, porque no puedes cruzar por tierra, lógicamente, porque está cruzando el mar, a menos que un barco, ¿no? Pero es muy complicado el hecho de un barco. Lo más sencillo sería los viajes en avión. Entonces, desde ese aspecto ya empieza un poco la dificultad, porque el viaje en avión no creo que sea tan barato, ¿no? Hacia España, estén en Colombia o estén en el país que estén. Entonces creo que existe cierta dificultad. Y creo que es un tema muy importante que deberían abordarlo en tema estadístico, ¿no? Considero yo. Una pregunta como consideración. Las proporciones del fenómeno, pero este tipo de preguntas más se responden con grupos focales y otro tipo de instrumentos en los que no hemos aplicado para el caso de migración. De todos modos queda como una tarea pendiente, porque hay muchísima inquietud. Claro. Cuando publicamos esta lámina, probablemente ha sido una de las que generó más expectativas en términos de medios de comunicación, porque bueno, es un fenómeno. Estamos hablando que el 25% de la población venezolana prácticamente se ha ido y una proporción similar quiere irse. Entonces, entre la diáspora que ya tenemos afuera y la proporción que quiere irse del país, pues creo que llega a ser mayoría, porque quien queda dentro del país tiene un familiar afuera. Y quien quiere irse también deja familiares adentro. Entonces ya es un tema de toda la sociedad venezolana. Y aprovecho y comento una cosa que creo que es, además del cambio de destino, una de las cosas que me parece más llamativa e incluso alarmante, que es 18% de los venezolanos tiene intención de irse. Pero cuando eso lo segmentamos por grupo etario, entre 18 y 30 años, esa proporción llega a 40. O sea, 40% de los jóvenes tienen intención de irse del país. Eso nos deja en una situación muy comprometida como sociedad aquí adentro de Venezuela. Justamente sobre ese tema quisiera profundizar, el de la edad. Escucho a muchas personas decir, bueno, ya a esta edad estoy mayor, no tengo como el ánimo para trabajar y comenzar de nuevo en otro país, pero los jóvenes quizás no ven como las posibilidades de crecimiento o las oportunidades en el país y por eso deciden emigrar. ¿Tú consideras que eso es lo que está marcando estos resultados de la encuesta que ustedes hicieron? ¿Los jóvenes no están encontrando las oportunidades que buscan y por eso deciden emigrar?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Fíjate, la principal razón es económica. Cuando analizamos los grupos etarios es una perfecta escalerita. Es decir, el grupo más joven es donde menos hay proporción de intención de quedarse y va subiendo en la medida que vas analizando cada 10 años y mayores de 60 años es muy poco el porcentaje que tiene intención de emigrar, menos de 2%, ¿no? Y la razón es básicamente que quizás quienes tienen más de 40, 50 años al menos lograron una plataforma material que les permite pues, campear la crisis de alguna manera. Ahora, los menores de 30 años les hace imposible pensar en una vida en pareja, en toda la plataforma material que supone una vida pues con las expectativas que se tienen, ¿no? Las y los comunistas venezolanos mantenemos en alto las demandas hechas tras el golpe a la voluntad popular del 28 de julio. El país debe conocer los resultados electorales tal y como establece la ley. Demandamos independencia del árbitro electoral, restitución de las tarjetas electorales a las legítimas direcciones de los partidos políticos, libertad plena para los presos políticos y para los presos por protestar, restitución de las garantías democráticas y respeto a la soberanía popular. Seguimos en pie, sumando fuerzas y organizando lucha. Entonces, ese es la principal motivación para la migración, el tema económico, sin duda alguna. Recuerdo que en el Y, 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 pasado, sí. Perdón, Marjorie, es que recordamos que hicimos hace unos meses una encuesta también solo a universitarios, ¿no? Y la población universitaria, tanto en el primer año de la carrera como en el último año de la carrera, en su gran mayoría estaban pensando graduarse e irse. Entonces, te está diciendo también que a pesar que la migración, digamos, que el estudio profesional en algún momento significó un beneficio, una posibilidad de ascenso social, en este momento, bueno, en el país no es una alternativa para la mayoría, por eso, aunque estén estudiando en la universidad, están apuntando a irse del país. Mire, yo antes de responder su pregunta quiero hacer un comentario sobre esta comisión, Sí. porque viendo los nombres que han sido al menos anunciados a la prensa, uno se termina con la convicción de que esta es una comisión de Maduro, de Nicolás Maduro. Claro. Y este proceso no es un proceso que le va a permitir a Maduro también reafirmarse contra Diosdado Cabello. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten qué les está pareciendo las noticias hasta este punto. De verdad, el tema de los venezolanos que están empezando o que quieren emigrar, son bastantes pues interesantes, el hecho de saber cómo es que quieren afrontar los diversos desafíos, ¿no? Compartan este video y no olviden suscribirse y activar la campanita. Ya saben que eso me ayudaría mucho y me motivaría a seguir haciendo más videos de este tipo. Ahora sí, continuemos. Y contra algunos otros factores que tiene hoy descontrolados o con los que ha tenido que ceder poder a partir del 28 de julio. Maduro se vio en una situación en la que perdió las elecciones, tuvo que negociar con factores internos para que le dieran el respaldo a robarse esas elecciones, y hoy está haciendo una comisión que encabeza Tarek William Saab, que es cercano a Maduro, Cilia Flores, que es su esposa, Elvis Amoroso, entre otros, que son del entorno inmediato. Delcy Rodríguez son del entorno inmediato de él. Entonces esta comisión es creo yo que quien lea estos nombres ve que hay una afrenta contra la oposición y también hay una intencionalidad de control interno. Aseguró el presidente de Argentina, Javier Milei, que el escándalo de la promoción del criptoactivo que hizo el viernes pasado no daña su credibilidad, que la suya está basada en cumplir objetivos como bajar la inflación, mejorar la seguridad. Pero sí reconoció que una de las lecciones de este episodio, por el cual la oposición pide juicio político, es que tiene que levantar filtros, dijo, que no puede permitir que todo el mundo acceda a él tan fácilmente. Pero lo interesante sí es que el presidente habló de una herramienta que le pareció interesante para financiar emprendedores cuando estaba explicando, porque dijo no hay mercado de capitales. Pero también en la misma entrevista el presidente Milei dice que quienes participan
en la compra de ese criptoactivo, pues tenían que ser hiper especializados. Vamos ya con nuestra compañera Cecilia Domínguez con más detalles, un poco confusos realmente, Cecilia, a menos que tú nos lo expliques mejor o si queda la confusión. Hola Gabriela, ¿qué tal? Desde Buenos Aires te saludo. La pregunta que muchos ciudadanos argentinos, la oposición incluso también, y hasta gente en todo el mundo es ¿qué ocurrió en Argentina? Claro, porque tomó dimensiones que hasta sorprendieron al mismo gobierno del presidente Javier Milei. Esta historia empieza el viernes a la tarde con una publicación del presidente Javier Milei en su cuenta de la red social X. Allí él promocionaba un proyecto de la criptomoneda de nombre Libra, poco conocida. Ese proyecto él lo calificaba de proyecto privado para, de alguna manera, incentivar el crecimiento de la economía argentina. Así se presentó este posteo en X. Ese posteo estuvo alrededor de 3 horas allí. ¿Qué pasó con la criptomoneda en esas 3 horas? Esta criptomoneda tuvo un comportamiento. Al principio, subir en cuanto a su valor, pero inmediatamente después, en ese lapso de 3 horas, se desplomó prácticamente a cero. Y eso provocó la pérdida de dinero de muchos de los inversores que habían confiado en esa criptomoneda que estaba promocionando el presidente. Después de esto que pasó, el presidente Javier Milei decidió borrar ese mensaje diciendo que no estaba interiorizado en el proyecto, en los detalles de este proyecto. Por supuesto, a partir de esto empezaron las investigaciones. Primero, de la Oficina Anticorrupción, que es una oficina que depende del Poder Ejecutivo, pero también de la Justicia Federal, porque hoy en la mañana se determinó que la jueza María Servini, del Juzgado Federal 1 de Argentina, va a ser la encargada de investigar las más de 100 denuncias que recibió el presidente Javier Milei en la justicia, pero además también de parte de la oposición hubo pedidos de juicio político en contra del presidente Milei por acusar de estafa, de asociación ilícita y de fraude. Pero si te parece, vamos a compartir algunas de las declaraciones que hacía Milei en una entrevista en la que rompió el silencio después de las publicaciones del viernes pasado y en las que trató de explicar de qué se trataba este proyecto. Amigos, antes de escuchar lo que tiene Javier Milei que decir, recordemos que el tema de las inversiones en las criptomonedas es algo muy volátil, es algo muy complicado. Así como la moneda puede crecer en un día muchísimo, en un día también puede bajar muchísimo. En este caso ha descendido a cero, ¿no? Lo que es algo, bueno, según lo que mencionan, ha descendido a cero, lo cual es muy trágico. Sin embargo, pues los inversores saben de este tema, ¿no? Así que pues debieron, según yo, pensar un poco más en el tema. No es que defienda a Javier Milei por el tema que ha hecho, que ha sucedido. Sin embargo, pues la economía es muy inestable, no es algo que fijo, si alguien dice una cosa va a suceder tal cual. En este caso el presidente Javier Milei pues puede saber muchísimas cosas de economía, es muy inteligente en el tema de la economía, es un genio en el tema de la economía. Sin embargo, la economía no es un 100%, es un porcentaje, ¿no? Él puede hacer una lectura y puede decir mañana tal cosa va a ser así, va a aumentar de precio, porque ha hecho una investigación estadística. Sin embargo, su investigación no es una investigación cierta al 100%, ¿no? Puede ser acertada en un 80-70%, pero no en un 100%. Casi nunca lo es en un 100%. Continuemos. Los que entraron ahí, y esto es muy importante entenderlo, es clave, todos los que entraron ahí, que de hecho lo hicieron de manera voluntaria, sabían muy bien a lo que estaban entrando. Es decir, son operadores de volatilidad. Es decir, son personas que operan con la volatilidad. Sabían el riesgo, eso está diciendo. Exactamente, sabían muy bien lo que era el riesgo que estaban entrando. Es decir, no es que no saben de qué se trataba. Mira, la realidad es, si vos vas al casino y perdés plata, Sí. digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características,
Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien que el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, El presidente Javier Milei fue claro, trató de aclarar que él... Como se lo mencioné, ¿no? La economía no es algo que, pues, alguien vaya a difundir, lo cual tiene razón, es algo distinto difundir que promocionar. Promocionar es decir, les recomiendo, o esto deben hacer esto porque esto va a ser tal cual, pero no, en el caso de Milei fue que lo difundió, simplemente lo publicó y posiblemente habló del tema. Y pues cada persona sabe a lo que va, ¿no? Un inversionista no va a ser no es una persona que haga las cosas por hacer, es una persona que hace un previo estudio. Si tú vas y haces una cosa simplemente por ¿cómo se le dice? Por pasión, porque viste algo y te gustó y ya quieres comprarlo, eso no es una inversión, eso es una compra, un gasto de dinero, ¿no? Los inversionistas saben de ese tema, ellos son expertos, si es que han llegado a tener mucho dinero invirtiendo, pues saben del tema y ellos no invierten su dinero así por así, ellos primero hacen una previa investigación y saben todo del tema antes de hacer un movimiento. Entonces, como menciona también el presidente Milei, no es culpa suya, ¿no? Porque son inversionistas y saben a lo que van. Entonces, no hay una culpa y no hay una culpabilidad, tampoco no hay una investigación por hacer. ¿Por qué habría una investigación para hacer ante un tema de criptomonedas? Es algo ilógico. Continuemos, amigos. Sé que ese tema es un poco difícil, pero es la realidad, ¿no? Difundió este proyecto de la criptomoneda Libra y no lo promovió a través de sus redes sociales, pero se trató de un error, fue involuntario. Bueno, vamos a ver qué es lo que decía el presidente ante esta pregunta. Te lo pregunto sinceramente, ¿no sentís que cometiste un error? Ex ante no. Ex ante no, porque además yo obré de buena fe. O sea, ex ante no. Ahora, y ex post, digamos, si miro las repercusiones políticas y toda la miserabilidad política, puedo decir, bueno, ok, tengo algo que aprender. Tengo algo que aprender, parece interesante esto. ¿Qué tenés que aprender? Mira, uno de los, probablemente la lección más interesante de esto y que yo tengo que aprender es, yo asumí la presidencia y seguí siendo Javier Milei el de siempre. Sí. Y eso, digamos, cualquiera de los que me conocen saben que se accedía a mí de la misma manera de cuando no era presidente. Lamentablemente, lo que me demuestra esto que tengo que agarrar y levantar los filtros. O sea, y no puede ser tan fácil llegar a mí. Gabriela, tendremos que ver ahora cómo avanza la justicia en esta investigación, pero lo que sí dejó en claro el presidente en esta entrevista en el día de hoy es que no le tiene miedo a los pedidos de juicio político de la oposición, que está dispuesto a enfrentarlos. Pues sí. Amigos, en este tema no hay un juicio político aquí. No puede ser culpable de algo. Él simplemente hizo una difusión en internet y él no ha promocionado nada, él no ha dicho hagan esto, hagan lo otro, ni siquiera está vinculado, y como es criptomoneda no hay forma tampoco de hacer un rastreo. Entonces no hay una investigación aquí, no hay nada de qué juzgar. Simplemente la oposición ha lanzado un comentario en el que dice que debe haber investigación, esto aquí, como si el presidente les hubiera robado, ¿no? Pero la realidad es que es criptomonedas. Las criptomonedas ya saben que son muy volátiles. Si es que alguno piensa en invertir en criptomonedas, haga un estudio previo para que sepan a lo que se están metiendo, porque no pueden entrar simplemente así por así, porque las criptomonedas son muy volátiles, ¿no? Hoy día pueden costar 10.000, mañana pueden costar 50.000, al día siguiente puede costar 40.000. Entonces van cambiando los precios, no a esa velocidad como lo estoy mencionando, pero sí son bastante volátiles, cambian bastante rápido. Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no?
Sí, efectivamente queda de todas maneras, Cecilia, no sé si tienes la misma impresión que yo, esta duda cuando habla de un instrumento para que haga crecer a la Argentina, pero al mismo tiempo habla de personas súper especializadas y al mismo tiempo habla de participantes que son en su mayoría de Estados Unidos y China. Creo que ahí hay varias aclaratorias que serían pertinentes para tener esa historia, digamos que más clara en relación con esa intención. Mira que estamos conectados. Te iba a preguntar justo sobre eso. Recuerdo conversaciones anteriores el año pasado donde se hacían las proyecciones de la intención que tenía el venezolano de emigrar si no había un cambio político en el país. Y quisiera saber si esas proyecciones están en coherencia con los resultados de la intención de salir del país de este momento. Sí, por supuesto. Es un fenómeno interesante cuando lo analizas en largo plazo y quizás una de los temas más interesantes cuando analizas encuestas es ver las tendencias, ¿no? Nosotros tenemos, por lo menos desde el año 2015, unas grandes oleadas migratorias y ya prácticamente es una década que estamos en esta situación. Y en coyunturas políticas se genera como una expectativa de cambio porque, ojo, el 90% de la población venezolana quiere cambio, ¿no? Entonces, en la medida que ese cambio se frustra, se fortalece la tendencia. Sin embargo, no vemos como unos grandes saltos en términos de antes y después del 28 de julio, que hay un gran salto en la intención de emigrar. No, no es lo que se observa, sino que se mantiene la tendencia ascendente observada desde hace 10 años. Es decir, antes eran 10, luego 11, luego 12, estamos ahora en 18% de la población y que en algún momento en la crisis 2017-2018 superó el 20%. Ahora, digamos que a raíz de los cambios frustrados, entonces se refuerza esta tendencia, bueno, era la proyectada. Son mafias, son capos. ¿Qué puede usted pensar de un régimen cuyo ministro de Relaciones Interiores, que tiene en sus manos la responsabilidad de la seguridad del Estado, es acusado por las autoridades de Chile como el autor intelectual del sicariato contra el teniente Ojeda, que fue sacado de su vivienda en Santiago de Chile y ejecutado? ¿Qué puede usted pensar de un régimen cuyo ministro de la Defensa tiene sobre su cabeza una solicitud o una oferta de recompensa porque lo relacionan con el cartel de los soles? Ese cartel que está metido ahorita en este escándalo que tiene lugar en el Catatumbo, una zona que se disputan los narcoguerrilleros de la FARC y el ELN, que tienen cultivos de cerca de 54.000 hectáreas de hoja de coca, que producen o generan dinero por el orden entre 10.000 y 17.000 millones de dólares, y según el comandante de la FARC del núcleo 33, militares venezolanos son contratados por el ELN para atacar a los puntos de control que tienen que ver con las rutas del tráfico de cocaína hacia el Caribe, hacia Europa, hacia África y hacia Estados Unidos. ¿Qué puede usted pensar de un régimen que tiene preso al quien era el gran zar petrolero, Tarek al-Aissami, porque según el propio Maduro se robó casi 30.000 millones de dólares? Sí, retomando eso que hablabas de quizás la actitud discriminatoria de algunas personas en algunos países del mundo, quisiera que estableciéramos la comparación. Tengo yo la percepción de que antes era como más fácil para el migrante iniciarse e involucrarse socialmente con oportunidades de trabajo en esos países receptores. Sin embargo, ahora con toda esta información donde se habla de bandas criminales y de lo negativo que pueda resultar la migración, especialmente de venezolanos, quisiera conocer si ahora los desafíos son mayores para que puedan tener un estatus migratorio regular y puedan insertarse a la sociedad como una fuerza productiva. Sí, probablemente ahí hay dos obstáculos, ¿no? El primero que tú ya mencionabas es de percepción. Hay un tema y eso es un fenómeno comunicacional en cualquier, digamos, en cualquier aspecto que se analice, que es que siempre una noticia mala tiene mucho mayor impacto que una noticia positiva. Entonces, el hecho que el venezolano esté traduciéndose en sinónimo de tren de Aragua es algo que le hace daño a toda la comunidad migrante venezolana y probablemente, no digo el tren de Aragua, digo el AMPA migrante venezolana no sea siquiera el 1%, pero le hace daño al 100% del venezolano.
¿Qué puede usted pensar de un régimen que tiene preso al quien era el gran zar petrolero, Tarek al-Aissami, porque según el propio Maduro se robó casi 30.000 millones de dólares? Y no lo están enjuiciando por razones éticas, sino porque no partió la cochina, porque no repartió el botín. De allí que así como en Nicaragua tenemos una dicta brujería encabezada por el dúo de este señor, de este personaje Ortega y su esposa Murillo. En Venezuela tenemos una narcotiranía, porque bien se sabe, por lo que acaba de decir John, de las responsabilidades que hay de una u otra persona que no tienen confianza entre sí, porque Diosdado duerme con un ojo abierto, los hermanos Rodríguez sienten que en cualquier madrugada se les va a aparecer un pelotón mandado por Diosdado para ejecutarlo. Maduro tiene desconfianza de Diosdado y de los hermanos Rodríguez. O sea, ese es un régimen que se sostiene simplemente en el miedo que les produce el delito, porque a ellos los une el delito, los une que el hecho de que se saben corresponsables de crímenes de lesa humanidad y que más temprano que tarde la mano larga de la justicia se va a posar sobre la cabeza de todos estos. Cómo se convierte en un fenómeno comunicacional, es decir, es algo que a pesar que es relativamente reciente, si se compara con lo que fue las maras en Salvador, que es un fenómeno que tiene décadas, el caso del Tren de Aragua tiene mucho menos tiempo, pero ya ha calado al nivel que, bueno, que el jefe de Estado de Estados Unidos habla abiertamente del Tren de Aragua y que distintos países hablan del Tren de Aragua. Eso es algo que le hace daño a la comunidad venezolana. El tema del Tren de Aragua, que se ha internacionalizado, es algo grave, porque no solamente son una organización criminal como cualquier otra, ¿no? A diferencia de El Salvador, que son organizaciones criminales que llevan años, pandillas que llevan añísimos, y que son muy conocidas, y que se ha logrado contenerlas, ¿no? Se ha logrado apresar a estos criminales. Sin embargo, en el caso del Tren de Aragua, es más complicado porque están creciendo de una manera desmesurada, bastante grande, y todo porque están siendo avalados por el narcodictador tirano Nicolás Maduro. Entonces es un tema muy muy complicado porque están recibiendo ayuda de parte de un país. Ya no solamente están por su cuenta y no son una masa grande que controla en el país, sino que el mismo país les está dando todo para que puedan realizar sus crímenes. Entonces es algo completamente diferente y algo completamente peligroso para la región de América, sobre todo, que en esta sección es la que está creciendo mucho más. Y el otro es la saturación del mercado a nivel de sobre todo países latinoamericanos. Una de las cosas que nos llamó la atención, que alguna gente nos preguntaba, bueno, ¿por qué no aparece Perú entre las opciones de migración? Entonces, cuando hay en Lima casi 1 millón de venezolanos, ¿no? Es prácticamente una ciudad grande de solamente venezolanos, la comunidad venezolana en Lima, y es porque ha bajado la intención de emigrar hacia Perú. Hay una serie de países que tiene 1%, así como España tiene en este momento 26% de quienes están pensando irse es España, Perú es apenas 1%, y eso es en buena medida en vista de la saturación de ese mercado y la xenofobia que ha sufrido nuestra diáspora allá en Perú. La congresista por el estado de la Florida, María Elvira. Es cierto, ¿no? En Perú se ha sufrido bastante xenofobia hacia los venezolanos. Pero el país no los ha aceptado un 100%, ¿no? Sin embargo, vemos a muchos venezolanos ahí. Es un país que, pues, un gran porcentaje de la población tiene estos pensamientos xenofóbicos, un pensamiento bastante negativo, la verdad. Sin embargo, los venezolanos han sabido demostrar que son gente trabajadora e incluso, pues, se han logrado llevar bien en varias zonas de este país. Entonces, más allá del hecho de que, pues, el tema de la xenofobia en Perú ha sido un tema de repercusión grave por el tema de la criminalidad, ¿no? Del Tren de Aragua, que se ha visto expandiéndose por esas zonas, pues ha logrado
los venezolanos establecerse ahí de una manera positiva. Por lo menos eso es lo que se está viendo hasta el momento. Salazar ha indicado que busca y que trabaja con la Casa Blanca para que los venezolanos, amparados por el estatus de protección temporal por el TPS, permanezcan en los Estados Unidos. ¿Alguna solución dado la suspensión de este estatus de protección para más de 300.000 venezolanos? El TPS es algo que se tiene que mantener y le estamos pidiendo a la Casa Blanca que vuelvan a asignar el TPS para aquellos 300.000 venezolanos que expira su TPS en abril, más los otros 300.000 que expira el TPS en septiembre. Y yo estoy segura que vamos a poder llegar a un tipo de negociación con la Casa Blanca para que esos venezolanos que no pueden regresar a Venezuela por razones obvias se puedan quedar en los Estados Unidos bajo esa protección del TPS. Mira qué interesante lo que estás tocando, porque entonces eso quiere decir que el venezolano se prepara y hace una búsqueda para saber cuáles serían esos países donde tendría más oportunidad de crecimiento. En el caso específico de España y de Colombia, que han sido grandes receptores de migrantes venezolanos, ¿cómo crees tú que impactaría positivo o negativamente, digamos, esta nueva recepción de migrantes venezolanos? Mira, hay un estudio de hace un par de años de Perú, justamente, en donde se estima que la migración venezolana aportó aproximadamente 2% al Producto Interno Bruto de ese país. Es decir, cuando hablamos de 1% del Producto Interno Bruto de un país, es una cantidad enorme. Es cambiarle la cara y la tendencia a la economía de un país. Estamos hablando que el venezolano, la mano de obra, el talento venezolano hizo que al menos 2% del Producto Interno Bruto peruano creciera. Entonces, cuando hay un poco de entendimiento del fenómeno migratorio, hay países que son más flexibles y aprovechan el talento venezolano, entienden, así como nosotros como país internamente estamos perdiendo lo que se llama el bono demográfico, porque cuando tú tienes una población que aporta, además de forma legal, por ejemplo, a todo lo que son pensiones, hace que en países como España y en general países europeos, tú tengas ese torrente de mano de obra joven que hace que, por supuesto, aporte a la economía de ese país y sea más bien una ventaja. Solamente que tienes que tener políticas de recepción al migrante, de modo que se incorpore de forma legal a la economía y a la sociedad. Actualmente, una de sus principales figuras, el ex candidato presidencial Enrique Márquez, permanece secuestrado e incomunicado sin explicación jurídica alguna. Además, los dirigentes María Alejandra Díaz y Juan Barreto son asediados por grupos policiales y parapoliciales, a la vez que, junto al secretario general del PCB, Óscar Figuera, se les intenta vincular con factores de extrema derecha a través de burdas operaciones de propaganda orquestadas por los instrumentos de manipulación del gobierno PSUV. 4. La campaña anticomunista de la cúpula del PSUV tuvo su hito más importante con el asalto judicial contra el PCB en 2023 y la entrega de su tarjeta electoral a un puñado de mercenarios al servicio de Nicolás Maduro. Con ello, emulando al betancurismo, no solo se ha privado a la izquierda venezolana de concurrir a procesos electorales, sino que se ha comprobado el pacto que las élites burguesas del gobierno mantienen con los sectores más reaccionarios de la oposición para sostener la falsa polarización que ha conducido al país hasta esta catastrófica encrucijada. ¿Y cuál pudiese ser el impacto que tendría puertas adentro en Venezuela? Estoy viendo, por ejemplo, cómo en China están motivando a las parejas a que se casen porque no quieren casarse y a que procreen porque tampoco lo quieren hacer. Entonces, un país como Venezuela, que antes era conocido por tener una población bastante joven, ¿cómo impacta esto a lo interno la fuerza laboral y productiva de un país? Porque también se están yendo muchos profesionales. Claro, es que aquí lo vemos a diario y es todo un desafío desde el punto de vista, primero, de la estructura de la sociedad, ¿no? Siempre se habla de la pirámide
etaria, ¿no? Porque los jóvenes son más que los viejos y entonces se va cerrando en la punta. Nosotros ahora estamos hablando de prácticamente un rectángulo etario porque no tanto que se haya ensanchado la parte de mayor. Amigos, hago esta pequeña pausa para recordarles que le den me gusta a este video, comenten, no se olviden de comentar qué les está pareciendo este tipo de noticias. No olviden también compartir a sus familiares y amistades para que no se pierdan las noticias que estamos viendo. Son temas muy interesantes, ya saben, de los temas de Javier Milei y estos temas estadísticos de los venezolanos que intentan escapar del país, ¿no? No olviden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan más videos de este tipo, y dicho sea de paso, esto me motiva más a mí cada vez para seguir haciendo más de este tipo de videos. Ahora sí, amigos, continuemos. Sino que se ha disminuido mucho los jóvenes y eso implica todos unos desafíos en términos de aportes, el que paga impuestos, el que paga pensiones, etcétera, que hace que se mantenga justamente la población mayor. Entonces, decía en estos días que tenemos en cuanto a la estructura etaria, problemas como los de Europa, pero sin ser un país de Europa, ¿no? Entonces, eso es todo un desafío y lo ves a diario cuando, por ejemplo, encontrar un profesor universitario es una dificultad mayor porque el talento que se ha ido, los profesionales, incluso también un profesor de educación básica, ¿no? Todo lo que ha sido formación se convierte en un gran problema tanto para las empresas como para el sector público que está haciendo o intentando hacer su trabajo. Ricardo, ya para finalizar, me gustaría conocer tu análisis, tú que le has dado seguimiento a todas estas variables y fenómenos del comportamiento venezolano a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención, el mayor hallazgo de esta nueva encuesta, como tú lo señalabas en tu cuenta de X recién salida del horno? Bueno, mira, nosotros cada 2 meses hacemos esta encuesta con temas diversos, ¿no? Probablemente el que más nos llamó la atención en cuanto a la migración fue el cambio de destino. Y en cuanto a otros temas también que abordamos es sobre las condiciones de vida, todo lo que es el acceso a, por ejemplo, la estabilidad o inestabilidad del servicio eléctrico, la diferencia que hay entre ciudades. Eso fue algo que nos llamó bastante la atención. Es un tema diferente a la migración, pero bueno, es impresionante la diferencia que hay entre Caracas y el resto del país y eso hace también que haya un fenómeno de migración interna. Entonces tenemos doble migración, la migración que se va fuera del país y la migración que se va hacia Caracas. Entonces tú vas y estás en Caracas y ves que hay una dinámica económica medianamente sana si la comparas con, por ejemplo, ciudades como Maracaibo o ciudades como Barquisimeto, que prácticamente el 90% o 95% señalan que sí padecen el tema del servicio eléctrico, por decir solamente una cosa que no ocurre en Caracas. Entonces tienes ese fenómeno doble de migración. Claro, porque hay varias variables que motivan la migración, ¿no? Porque no es solamente el aspecto económico, sino también el de servicios y no sé si ha sido contemplado el tema de seguridad. Sí, el tema seguridad fue en los años 90, incluso en las primeras décadas del 2000, el principal motor tanto para la migración como para, sí, digamos, el venezolano era el tema que más le preocupaba. Eso fue desplazado por temas quizás mucho más complejos, fundamentalmente lo que tiene que ver con el tema económico y condiciones de vida en lo cual los servicios, por supuesto, impactan de manera determinante.